Vamos a empezar con la oración. Señor, te damos gracias por este tiempo de adoración en compañía de nuestros hermanos. Venimos a buscar tu rostro, a escuchar tu voz, y te pedimos que a través de tu palabra nos bendigas, a través de tu palabra edifiques nuestra vida, edifiques tu iglesia, la mantengas, llames a la salvación a los pecadores, llames a tu pueblo a la santidad, y que tengamos un fruto de esa semilla que tú plantas, que es tu palabra en nuestras almas. Que no olvidemos este día, el día domingo, en el que estamos reunidos precisamente para adorarte. Te adoramos con nuestra presencia, con nuestras oraciones, nuestros cantos y con la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Padre, da fruto a tu palabra y que todo sea para nuestro bien y para tu gloria. Le pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué es un hombre honrado? ¿Quién es un hombre honrado? ¿Quién es un hombre honesto? Y podemos dar ciertas características de este hombre. No roba, no miente, tampoco engaña al pueblo, pero no existe este hombre honrado realmente. La mentira, el engaño, son parte de la corrupción natural del ser humano. Y es algo con lo que hay que estar batallando y luchando continuamente para erradicar en nuestras vidas. Es un crecimiento en esto, es un fruto de toda la obra del Espíritu en nosotros. Pero frecuentemente muchos dicen esto: yo soy honrado, yo soy honesto, y ni siquiera se da cuenta que no lo es. Es parte de la influencia de Satanás en el mundo en el que vivimos, que él todavía gobierna, y tenemos que estar continuamente examinando esta parte para ver si estamos progresando en nuestra relación con nuestro Padre Dios. Pues vamos al capítulo 42 de Génesis, regresando a este estudio del Génesis, y estamos viendo esta parte de los hermanos de José que regresan a Egipto. Esta última sección del libro de Génesis es la historia de la familia de Jacob y se centra en José y su vida en Egipto, sus años de sufrimiento como esclavo en la cárcel, su ascenso hasta el lugar más importante del gobierno, solo por debajo de Faraón, con el encargo de dirigir al país para sortear la crisis de 7 años de gran hambre que vendrían después de 7 años de gran abundancia, como el mismo José había predicho al interpretar los sueños del Faraón. En esta parte del Génesis no se había vuelto a mencionar a Jacob y a sus hijos que se quedaron en Canaán después de ese engaño que los hijos hicieron contra su padre, haciéndole creer que José había muerto para ocultarle que ellos lo habían vendido como esclavo. Aquí se vuelven a cruzar las dos historias por medio de un acontecimiento de alcance mundial previsto por la providencia de Dios. Había habido ya 7 años de gran prosperidad,
pero el año anterior no se había producido nada en la tierra y tampoco en el que se estaba viviendo en ese momento. Lo sabemos por lo que les dijo José a sus hermanos cuando se les dio a conocer. En Génesis 45:6 les dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Pues la familia de Jacob había agotado todas sus reservas de alimentos y era urgente conseguir de alguna manera para que sobreviviera toda la familia. Aquí es notable que los 3 patriarcas a los que se les prometió la tierra prometida se encontraron con hambre en esa tierra. No era casualidad, no fue solo para probar su fe, si confiarían en Dios o no, aunque no hubiera alimentos. También era para enseñarles a buscar una patria mejor, la patria celestial. Es también para nosotros, podemos tener hambre o enfermedad, como en este caso. Eso nada más nos recuerda que pongamos esos ojos en la patria celestial. Aquí siempre habrá problemas, dificultades que irán creciendo. Tenemos necesidad de algo que nos aparte de este mundo y nos haga desear uno mejor. A veces estamos tan a gusto en este mundo que queremos permanecer aquí para siempre. Pues tenemos el viaje a Egipto, los versículos 1-5, dice así: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Con la sola mención de Egipto provocaba un intercambio de miradas de complicidad entre los hermanos, recordando lo que había sucedido hacía 22 años. Eran 13 años en los que José fue esclavo, 7 de abundancia y los 2 de escasez que mencionamos. A pesar del tiempo que había pasado, la huella del pecado permanecía. El pecado es el gran destructor. Aún en esta época en que la mayoría de las personas se ha acostumbrado a ver grandes crímenes como algo natural, ayudado por las imágenes en películas o en la televisión. Están acostumbrados a ver asesinatos, robos, adulterios, inmoralidades, el pan de cada día, secuestros, pero ya nada, ni siquiera les asombra, nada les perturba. Su conciencia se ha adaptado y muchos viven de esta manera y no se dan cuenta, se sienten cómodos en la presencia del pecado, no creen que sea algo de lo que hay que preocuparse, que sea algo grave. Durante 22 años, los 10 hermanos de José habían vivido sabiendo que habían pecado contra su hermano, contra su padre, pero sobre todo contra Dios. Al paso de los años,
El recuerdo del pecado se había ido apagando, se hacía menos frecuente, más débil, pero seguía estando ahí. Ellos quizá racionalizaban su pecado y se sentían menos culpables. Lo hecho está. No se puede regresar el tiempo. Ya no podemos hacer regresar a José. Se distraían viviendo su vida, trabajando y ocupándose de su familia. A un observador casual le parecería que el crimen que cometieron contra su hermano era algo que había quedado en el pasado, que ya habían superado. Pero el pecado nunca desaparece, aunque haya sido olvidado por completo. Siguen sus efectos y sus consecuencias, aunque hayan pasado muchos años. El pecado destruyó la relación entre José y sus hermanos, destruyó la felicidad de Jacob, afectó a toda la familia. Cada uno en lo individual quedó marcado para siempre. Y el peor efecto que tuvo fue destruir la relación paternal de cada uno de ellos con Dios. Ellos eran el pueblo de Dios, la familia del pacto, pero el efecto corruptor del pecado los mantenía muy lejos del Dios del pacto. Con el paso de los años, ellos habían tratado de olvidar y parecía que lo habían conseguido. Era un secreto entre ellos que ya no tenía caso revelar. Era un asunto cerrado. Pero Dios no lo olvidó. Nunca olvida un pecado porque Él no puede olvidar nada. Todos los pecados están delante de Él, presentes siempre. El tiempo no es una limitante para Dios. Aquí empieza un detallado relato de la obra de Dios para que estos hermanos se arrepintieran y se reconciliaran con José y con Dios. Había un plan para la familia. Ellos serían los patriarcas y sus descendientes recibirían la tierra de Canaán por herencia. Formarían una nación y un descendiente de ellos sería la bendición para todas las familias de la tierra. Pero antes necesitaban conocer a Dios de una manera salvadora. Para la familia de Jacob, la situación era desesperada y Jacob estaba asombrado de que sus hijos no hicieran nada. Sus vecinos estaban trayendo alimentos de Egipto, donde los había en abundancia. Allí estaban vendiendo a todos, a los extranjeros, por lo que mandó a sus 10 hijos mayores que fueran y compraran víveres y no murieran todos de hambre. La abundancia que ahora tenía Egipto se debía, por la voluntad de Dios, a la prudencia y habilidad de José. Con sentido común más que con sabiduría, Jacob les dijo a sus hijos lo que parece obvio. Vayan por alimento donde sabemos que hay. En Egipto hay. Eso mismo les dice Cristo a los pecadores que están a punto de morir. Vengan y compren sin dinero y sin precio agua de vida y pan de vida. En el Evangelio de Juan 6:35 leemos que dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué, si saben dónde hay, nada más se quedan mirando? De todas las naciones y todas las lenguas, hay quienes han ido a Cristo para recibir alimento, para recibir salvación, y ninguno ha regresado con las manos vacías. Ninguno ha sido echado fuera. ¿Por qué te quedas nada más mirando? Ve a Cristo. Los hermanos fueron a comprar trigo. Pero Jacob no permitió que Benjamín los acompañara. El segundo hijo de Raquel, el menor de todos, era el favorito de Jacob. Y Jacob temía que le pasara algo, como él dice, que le aconteciera algún desastre. Antes había enviado a José en un viaje de unos 80 kilómetros, de unos cuantos días, y no lo había vuelto a ver jamás. Este era un viaje de más o menos 500 kilómetros, que tardaría varias semanas. Jacob parece un hombre pesimista y amargado por esta calamidad. Pensaba que la seguridad de Benjamín dependía de él y no de Dios. Si nosotros también pensamos que nuestra supervivencia, nuestra sobrevivencia depende de nosotros, de lo que hagamos, y no de Dios. Con esto también Jacob seguía mostrando favoritismo hacia algunos de sus hijos, y era que fue la causa de muchas tensiones entre ellos. Si tan solo pudiera confiar en la mano de Dios que él no podía ver. De hecho, la única razón por la que había víveres en Egipto para satisfacer sus necesidades es porque Dios envió a José por delante. Dios sabía lo que estaba haciendo. El hambre no es algo bueno, pero Dios la usó. Dios puede y hace uso de lo que hace falta en nuestras vidas para que vayamos a buscar lo que necesitamos donde hay. Aquí los hermanos normalmente no irían nunca a Egipto, y la necesidad los llevó a Egipto porque ahí no solamente iban a encontrar alimento para su estómago, iban a encontrar alimento para su alma, iban a encontrar la palabra de Dios, la salvación. Sí. El encuentro con José en los versículos 6 a 9 dice: y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Llegaron a Egipto, entre otros muchos compradores. Ellos eran 10 y venían con asnos. Querían comprar una gran cantidad de trigo, por lo que fueron llevados a la presencia
de José, que era el que tomaba las decisiones importantes. Lo que ellos vieron fue a un varón egipcio, gobernante, que estaba vestido como los egipcios nobles, rasurado totalmente de la cabeza, completamente, con maquillaje en los ojos, por lo que no lo reconocieron. Se inclinaron a él, rostro a tierra, como un saludo reverente a un señor. José enseguida los reconoció, pero fingió que no los conocía. Su corazón se llenó de sentimientos encontrados. Bien podía apresarlos y hacerles pagar por el mal que le habían hecho. Pero José sabía que Dios es el juez de la tierra y no le tocaba a él hacer justicia, y mucho menos vengarse. No lo había hecho con Potifar, ni con la esposa de Potifar, ni con el copero, y no lo haría con sus hermanos. Sabía que sus hermanos eran duros en misericordias. Sabía que necesitaban convertirse al Dios vivo. Y quiso saber si habían cambiado en esos años. Les habló de una manera dura, como con desconfianza. Al no ver a Benjamín entre ellos, quiso saber qué había pasado, si lo habían dañado como a él, ya que ellos eran los dos hijos de Raquel y los preferidos de su padre. Al verlos inclinarse ante él, José recordó los sueños. Las espigas vacías de sus hermanos se inclinaban ante la espiga llena y abundante de José. Cuando ellos planearon matarlo y lo vendieron como esclavo, lo que hacían era tratar de frustrar sus sueños. Pero en lugar de eso, cuando lo enviaron a Egipto, ese fue el medio para que se cumplieran sus sueños. Para probarlos y al mismo tiempo para obtener información sobre su padre y sobre Benjamín, les dijo: son espías que han venido para ver las debilidades de Egipto y atacarlo. Su objetivo era que sus hermanos se arrepintieran. Dicen los versículos 10 a 13. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y el otro no parece. Ante una respuesta áspera, desde una posición de autoridad, hay un gran cambio en cómo responden. Cuando ellos eran los fuertes, más fuertes que su hermano José, dijeron: aquí viene el soñador. Ahora dicen: no, Señor, tus siervos han venido a comprar alimentos. Le dieron la información que buscaba acerca de su padre y Benjamín. Le dijeron a José: somos hombres honrados. Estas palabras para José eran como un golpe en el estómago. Un hombre honrado es un hombre íntegro. No solo no roba, tampoco miente ni engaña.
y ellos habían ocultado su maldad, haciendo sufrir a su padre por muchos años. Que el otro hermano no parece, era una mentira, y todos ellos lo sabían. José insistió en su acusación, y en la respuesta que le dieron hay una gran ironía. El menor está con nuestro padre y el otro no parece. El otro no parece. Eso se lo están diciendo precisamente al que supuestamente había desaparecido. Dicen los versículos 14 a 17. Y José les dijo: esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Los hermanos trataron de demostrar su inocencia, contando su historia, pero la respuesta del egipcio es inflexible. No les creo. La última vez que vieron a José, ellos se habían negado a escuchar la triste súplica de su hermano menor y lo despreciaron. Ahora, alguien superior a ellos no escucha sus súplicas. Les puso un negro panorama delante de sus ojos. Estaban acusados de ser espías, y generalmente los espías eran condenados a muerte. 9 de ellos quedarían presos, pero uno saldría y debía regresar con Benjamín para que se comprobara que lo que habían dicho era cierto. Se habían mentido al contar su historia, habían mentido en todo. No venían a comprar alimentos, sino a espiar. Y los puso juntos en la cárcel. Ahí tenían tiempo de reflexionar y de conversar entre ellos. Dicen los versículos 18 a 21. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, que quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Ya lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Nos vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Los 3 días los dejó en la cárcel y habló con ellos. Y les dijo: yo temo a Dios. Lo que significaba, aunque él ocupara un puesto muy alto, sabía que había uno más alto que él, y por eso no haría nada injusto. De los que temen a Dios podemos esperar un trato justo. Lo que les ofrecía ahora era en extremo benevolente. Ya no quedarían 9 presos, sino solo uno, y los demás podían llevar el alimento a su casa. Uno solo no hubiera podido llevar suficiente alimento para toda la familia, pues era un trato mucho mejor, y seguramente pues
se alegraron. Pero debían regresar con su hermano Benjamín para que el que quedara de rehén fuera liberado y para que pudieran comprar alimento otra vez. Empezaron a reflexionar entre ellos acerca del pecado que habían cometido en contra de su hermano José. Lo que habían experimentado los había hecho sentir en carne propia la angustia y el sufrimiento de su hermano. Aunque fueron nada más 3 días, nada en comparación de los 20 años que sufrió José. Solo cuando nosotros sufrimos lo que hicimos sufrir a otro, nos damos cuenta del dolor que causó nuestra maldad. La cárcel trajo a su mente el pecado cometido. Se vieron pecadores, reconocieron la maldad con la que actuaron y cómo fueron indiferentes a los ruegos de José. Sintieron la angustia que él había sufrido. Quizá al oír mencionar a José a Dios, el temor de Dios, despertó su conciencia y desencadenó la reflexión. Será un primer paso para el arrepentimiento, el reconocimiento y la confesión del pecado que habían cometido. La conciencia les hizo recordar lo que hicieron hacía tiempo y les mostró que había sido una gran maldad. Así como el tiempo no deshace la culpa del pecado, tampoco borra los hechos de la conciencia. Cuando la culpa de este pecado de los hermanos de José era reciente, no le dieron importancia y se sentaron a comer pan. Ahora, mucho tiempo después, su conciencia se los recuerda otra vez. No había una conexión completamente lógica entre lo que le estaba pasando y la forma como ellos trataron a José. Sin embargo, una conciencia culpable ve todos los problemas como castigo por el pecado. La aflicción es un medio eficaz para despertar la conciencia y traer el pecado a la memoria. Sin duda había muchos otros pecados, pero fue ese del que su conciencia los acusó en ese momento. Ellos estaban en la cárcel sin haber hecho nada en ese momento, nada por lo que lo merecieron. Siempre que pensemos que se nos ha hecho un mal, debemos recordar el mal que nosotros le hayamos hecho a otros. De los versículos 22 a 25. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos sabían que lo que estaba pasando ahora era consecuencia de su pecado, y que Dios les estaba demandando la sangre de José. Después de tanto tiempo,
pues lo más seguro era que José estuviera muerto. Y ellos eran responsables de lo que le hubiera sucedido. Solo Rubén pudo consolarse recordando que él se había puesto a favor de su hermano y había hecho todo lo que pudo para evitar que lo dañaran. Recordó cómo les pidió que no pecaran contra él, pero no lo escucharon. Para sus hermanos era un agravante persistir en su pecado a pesar de las advertencias de Rubén. Es un consuelo en el día de la adversidad tener una conciencia limpia por no haber participado en las iniquidades de otros y al contrario, haberles advertido. José estaba viendo y oyendo. Ellos no lo sabían, pero entendía todo. Siguió fingiendo ser un egipcio, porque no quiso descubrirse ante sus hermanos. Quería que ellos profundizaran más en su arrepentimiento. Pero estaba conmovido al ver que estaban reconociendo su pecado y se apartó de ellos para que no lo vieran llorar. Fue embargado por la emoción al ver y entender esta obra de Dios en los corazones de sus hermanos. Regresó y tomó a Simeón prisionero delante de ellos. No tomó a Rubén, que era el mayor y era de una manera natural el representante de todos. No lo tomó a él por lo que había escuchado que hizo a su favor. El que le seguía era Simeón. Tal vez lo vio como el menos humillado. Era uno de los hijos de Lea, que junto con Judá hicieron la matanza aquella en Siquem. Era pues algo de carácter violento, era malo. Era de los que más odiaban a los hijos de Raquel y posiblemente tuvo más participación en la venta de José. Pues por eso lo tomó a él. Sabía de las necesidades de las familias de ellos y llenó sus costales con trigo y puso el dinero que habían pagado en el costal de cada uno. Además les dio alimento para el camino. Fue un acto de afecto y generosidad de parte de José, que no tomó en cuenta el mal que habían hecho contra él. Si regresaron a Canaán, dicen los versículos 26 a 28. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Llevaban todo el trigo que podían y emprendieron el camino de regreso. Ya habían avanzado un buen trecho, pero por lo menos un día completo de camino. Y se detuvieron para pasar la noche. José había ordenado que les dieran alimento para el camino, pero uno de ellos abrió su saco y hasta arriba estaba el dinero que había pagado por el trigo. En circunstancias
normales, hubiera sido una excelente noticia descubrir que les habían devuelto el dinero. Pero en este caso no fue así. Ya estaban metidos en un aprieto con ese duro gobernador de Egipto. Les había puesto las cosas muy difíciles. Al ver ese dinero se preocuparon. Llegaron a la conclusión de que Dios estaba detrás de lo que les sucedía y que los estaba juzgando por sus pecados pasados. En realidad era una obra de misericordia de José, pero ellos se aterrorizaron. Una conciencia culpable puede tomar cualquier acontecimiento en un mal sentido, aún las cosas buenas. Dice un proverbio: huye el impío sin que nadie lo persiga. Pues pensaron que podían ser acusados de robo y entonces ya no regresaron a devolver el dinero. Decidieron proseguir su viaje. Ningún otro abrió su costal en ese momento. Dicen los versículos 29 a 34, y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Al llegar a su casa con su padre, le informaron pues el desastre en el que se había convertido en su viaje a Egipto. Habían sido señalados como espías y repitieron a su padre la misma mentira que le habían dicho desde hacía 22 años, diciendo que José había muerto por un animal salvaje, cuando en realidad lo vendieron como esclavo para Egipto. Se vieron obligados a dejar a Simeón como rehén hasta que regresaran, llevando a Benjamín con ellos. Así se demostraría que lo que dijeron era verdad, que no eran espías, y entonces podían comprar alimentos otra vez. Aunque ellos habían admitido su culpa y reconocieron la mano de Dios en todo lo que había pasado, ellos todavía no estaban listos para confesar el pecado a su padre. Dicen los versículos 35 y 36. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín les llevaréis. Contra mí son todas estas cosas.
Cuando los hermanos estaban vaciando los sacos de grano, cada uno encontró en él el dinero que había pagado por su compra. Y ahora tenían más razones para temer el regreso a Egipto. Si llevaban a Benjamín con ellos, el gobernador de Egipto sabría que ellos no eran espías, pero podría levantarles un nuevo cargo, el de ladrones. Necesitaban regresar, no solamente por la comida, también para rescatar a su hermano Simeón. Pero no podían, estaban llenos de miedo y solo en Egipto había la comida que necesitaban. Jacob tomó lo que pasó como algo personal contra él. De cierta manera, había una acusación de que los hermanos tenían algo que ver en la desaparición de José y también en la de Simeón. Ahora querían llevarse a Benjamín para dañarlo a él, a Jacob. Jacob había perdido la confianza en la capacidad de Dios para hacer más de lo que se puede ver sin entender. Y esto es lo que muchas veces nos pasa ahora a nosotros. Tenemos miedo de lo que pueda pasar o de lo que está pasando y no creemos que Dios puede hacer. Está haciendo lo correcto y está haciendo lo necesario para su gloria y para el bien de su pueblo. Jacob no podía descansar en la fe, confiando en Dios para cuidar de las cosas que estaban fuera de su control y que él no conocía. En realidad, allá en Egipto, José estaba en un lugar de honor y Simeón estaba con él. Los dos estaban seguros y estaban bien. Dijo, contra mí son todas estas cosas. Resultó ser de otra forma. Todas esas cosas eran a su favor. Estaban ayudando a su bien y al bien de su familia. Sin embargo, él aquí las cree todas en su contra. Por nuestra ignorancia y la debilidad de nuestra fe, podemos entender algo como nuestra contra cuando es a nuestro favor. Dicen los versículos 37 y 38. Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Rubén, al ver la determinación de Jacob de no permitir que Benjamín vaya con ellos, quiere garantizarle que él se encargará del regreso de Benjamín. Puso a sus dos hijos como prenda, como una especie de expiación. Jacob había perdido a dos hijos, él entregaría sus dos hijos. La culpa hace pensar que el pecado se puede pagar de alguna manera, con un sufrimiento,
con una pérdida igual a la que el otro ha tenido, aquí con 2 hijos. La culpa hace pensar que el pecado se puede compensar de alguna manera, que cuando nos va muy mal estamos pagando nuestro pecado, pero no es así. El pecado es un delito cometido contra Dios y solo Dios puede perdonar, solo Dios puede expiar, y por eso mandó a su hijo. Jacob también tendía mucho miedo. No quería arriesgarse a perder a Benjamín. Ya había perdido a José. Y si algo le pasaba a Benjamín, moriría de dolor y tristeza. No había ninguna solución posible. No había ninguna salida. Moriría Simeón o Benjamín o todos. No había manera de quedar bien con el gobernante egipcio. Dios es el que estaba tratando con los 10 hermanos. Y es la forma como hoy trata con sus hijos extraviados. Ellos están aterrorizados de tener que presentarse delante de José. Simplemente no podían porque se sentían culpables. La ley de Dios aterroriza a las personas, las hace conscientes de su pecado, las hace reconocerse culpables y los hace sentir dolor por el pecado. Es el primer paso hacia el arrepentimiento. Las duras palabras que los hermanos de José escucharon, la acusación de ser espías, los 3 días de prisión, los meses de encarcelamiento de Simeón, no eran pruebas de la ira divina contra ellos, sino de la determinación de Dios para convencerlos de que el camino que habían escogido los estaba llevando hacia una segura destrucción. José, en ese sentido, era un mensajero del Señor que transmitía el duro mensaje de la santa ley de Dios. Tú tampoco puedes presentarte delante de Dios. Y lo sabes. Has pecado y no puedes cumplir ninguna de las condiciones. No has cumplido con ninguno de los mandamientos de su ley. Pero cuando sabes que el que está sentado en el trono es el que fue enviado delante de ti y que Él pasó por el castigo que te correspondía a ti. Tú lo mandaste, tú lo vendiste para que Él fuera esclavo del pecado en tu lugar. Él fue delante y ahora está sentado en el trono después de haber pagado todo el castigo. Y además cumplió toda la ley en tu lugar. Y entonces puedes estar tranquilo en el día del juicio. Cuando llegara a ser claro que los hermanos estaban escuchando este mensaje y que la ley había hecho su trabajo de mostrarlos culpables y pecadores, entonces Dios les daría otra vez, mediante José, el siguiente mensaje. El abrazo de José les aseguraría que tenían su perdón y el perdón de Dios también. José amaba a sus hermanos que lo rechazaron y lo dañaron, pero no quería destruirlos ni vengarse.
esperaba que su corazón fuera cambiado. Y eso solo se daría con el verdadero arrepentimiento, con el conocimiento de lo que era el pecado, de su maldad. Que un corazón duro como una piedra fuera cambiado es una obra de Dios. Un gran milagro, y lo hace por medio del Evangelio. La fe viene por el oír el Evangelio, que hace su trabajo. La palabra es un martillo que quebranta la roca, un corazón de roca. Arrepentimiento y fe, los dos son dones de Dios, que es lo que se necesita para presentarse sin temor delante de Dios. El verdadero arrepentimiento es primeramente sentir el terror de la ira del Dios, del Dios Santo, por el pecado. Pero si lo que haces lo ves como normal, como natural, como lo que todo el mundo hace, no has llegado a la primera condición. La ley no te ha mostrado el pecado. En segundo lugar, confiar en su ofrecimiento del perdón total. Todo por el amor, la misericordia del Mesías Jesucristo. Fe es confiar solamente en Cristo y en su obra, no en ninguna dignidad ni merecimiento propio. Ahora ya puedes venir a Cristo. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu bendita palabra que nos has dejado a nuestro alcance para que la tengamos, para que la oigamos, para que la leamos, para que la meditemos. Y esa palabra nos muestre estas verdades que necesitamos apropiar para la salvación de nuestra alma, para la gloria de tu nombre. Señor, estamos en una época muy difícil para la humanidad, tu iglesia no es la excepción, pero sabemos que todo esto es por tu decreto eterno y es lo que necesitamos. Te pedimos tu ayuda, que aumentes nuestra fe, nuestra confianza y que pongamos nuestros ojos no en lo que estamos viviendo, sino en lo que vamos a vivir cuando Cristo regrese. Entonces habrá gozo, no ahora. Ayúdanos, Padre, obra en tu iglesia, hazla perseverar hasta el final. Da gloria a tu nombre. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.